¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes? Bueno, aquí estamos en un nuevo tramo para acercarles un poco más de lo que es el material, de lo que es la danza y lo que trae también la cultura por detrás como un gran sostén de acontecimientos históricos, digamos más, porque más allá de que hoy está en vigencia un nuevo estilo, el estilo ese moderno, el estilo que ha superado los tiempos, voy a contarles un poco lo que es la historia, de dónde proviene. Raqs Sharqi quiere decir danza del este o danza del vientre. La danza del vientre, ¿por qué se dice danza del vientre? Danza del vientre se dice por una cuestión milenaria, en donde en aquellos tiempos las mujeres ofrecían sus cultos a las diosas de la fertilidad, en la cual hacían sus rituales y ejecutaban este tipo de danza. Y en cuanto a lo que es a nuestra fisiología, más que nada, traída en otros tiempos como una cuestión más de salud y demás, es una danza que trabaja mucho la parte pélvica, trabaja sus caderas, en la cual, bueno, hay una connotación de técnicas anteriores para poder lograrlo, por eso se dice danza del vientre, pero viene de aquellos tiempos remotos, en donde las mujeres hacían sus cultos, ofreciendo ritos, ofreciendo ofrendas y demás a los favores de aquellas grandes diosas de aquellos tiempos. Con el tiempo la danza fue prohibida, luego de varias transiciones. Las religiones monoteístas llegaron al mundo y al continente oriental, en la cual, bueno, fueron sacadas de contexto, guardadas, escondidas, aquellas mujeres que hacían ritos o hacían eran condenadas a muerte. Entonces imagínense ustedes que nadie podía hacer más danzas, todos tenían que evocarse a un régimen de religión, en lo cual, bueno, fue sufriendo grandes cambios, y al sufrir grandes cambios fue abarcando continentes, porque aquellos que no se absolvían a ese método que había, donde el hombre imponía la religión, fueron escapando, y ese escape fue llevando más culturas hacia otras regiones. Por eso muchas veces por ahí nosotros vemos y sabemos que, por ejemplo, el flamenco tiene su fusión, tiene sus raíces orientales, así como muchas otras danzas más. Entonces se fueron mezclando, haciendo ese contexto de transculturalización hacia el mundo, diríamos. Luego aparecieron en las décadas del 40 bailarinas, en donde trabajaban en el cabaret. El cabaret era cabaret oriental, se llama, donde solamente los hombres van a tomar y se reúnen. Tienen sus reuniones solamente los hombres, y no estaban prohibida la entrada a las mujeres. En el contexto histórico, que hace una cronología básica de los años 40, una de las primeras bailarinas hizo un casino Badía se llamaba, que está en el puente, que es uno de los acontecimientos cuando los turistas van, muestran y cuentan que había un casino cruzando el río Nilo. Ella implementó el show, ¿sí? Desde el rito, desde la calle, lo llevó a un show, a un escenario, en donde los hombres permitían ver a una mujer bailando, ¿sí? Y a la vez esa mujer ganaba un dinero, ¿sí? Exponiéndose como artista, no exponiéndose de otra forma. Fueron agravándose más bailarinas, incluyéndose más en el plantel. Fueron libanesas, fueron sirias, las propias egipcias, que eran de nacionalidad egipcia. Ellas
fueron recobrando y haciendo de esta danza un poco más avanzada. Más adelante, en lo que es ya el 60, en la década del 50-60, el cine norteamericano, el cine de Hollywood, llega a Europa, llega a Oriente y ven esas maravillas, quedan impactados los productores con esas maravillas de esas mujeres bailando. Entonces querían esas historias, la historia de aquella recordada literatura siria como fue Las Mil y Una Noches, recobrarlas, el harem, las historias de Herodes con Salomé y entre tantas otras, en donde participaban estas bailarinas. Y aparece en América por primera vez en el cine de Hollywood. Luego, más adelante, con las emigraciones, empiezan las leyes de inmigraciones hacia América, de árabes y demás, y en el cual llegaron y bueno, se transculturalizaron con esta cultura que había aquí. Muchos copiaron esa cuestión de la idiosincrasia árabe, tanto en nuestro país, en el norte, en el este, en el sur, en el Gran Buenos Aires, donde entraron esas grandes corrientes migratorias. Y fueron trascendiendo y trajeron a nuestro país, a nuestra cultura que hoy vivimos, mucho vocablo, por ejemplo, muchas costumbres de los árabes, y entre ellos trajeron la danza. Se hicieron clubes, los clubes tenían, algunos muy pocos, esa cuestión cultural de danza, pero bueno, pasaron los tiempos, llegó a la década del 80, en donde ya empezaban bailarinas aquí en Argentina a promoverla como una cuestión artística. Una de ellas es la primera bailarina aquí en Argentina, por ejemplo, fue Fairuz, que estuvo bailando en la corte del presidente Menem en su candidatura en aquella época. Y eso fue un auge más para nuestra cultura, y ver por primera vez una bailarina, una parte de esa cultura, ¿no? Y en los clubes, ya comenzaban a bailar solamente el folclore. Solamente se bailaba el folclore, que se dividía en Raqsa, ¿sí?, que es folclore más en lo popular, y danza del vientre, que era más el baile de lo que es la famosa odalisca, que se llama, que le dicen. Es un término que no me compete mucho, pero bueno, bailarina árabe, digamos. Luego aparecieron telenovelas, donde mostraban la cultura, mostraban esta danza, y el mundo fue viendo y abriendo su cabeza y su mente para enamorarse de esta nueva cultura, que es muy bella, trae mucha riqueza y nos trajo a nosotros mismos, a este país, trajo mucha riqueza. Luego una cantante pop, como fue también Shakira, que implementó la parte de los pasos y de la técnica y de esa música, como el famoso Ojos Así. Y bueno, ella en realidad tiene sangre libanesa, en lo que parte de Centroamérica también están, en las corrientes migratorias llegaron los árabes, hay muchos árabes, y bueno, la cultura predomina bastante. Como en nuestro país también están los clubes, los famosos clubes sirio-libaneses, donde tienen metida la cultura y están practicando esta danza. La danza normalmente fue creciendo en cuanto a expectativas de técnica, yo por ahí decía lo que es una cuestión tradicional y lo que es una cuestión estilizada y clásica, que se transforma hoy en lo que es el famoso belly dance. Es un término inglés, pero le dicen belly dance, que quiere decir en América danza del vientre. Con la implementación de lo que es la técnica de la danza clásica y la danza jazz, parte del contemporáneo, de la técnica de la danza contemporánea también,
en donde se muestra diferentes etapas que sufre esta danza para crecer, ¿sí? Y voy demostrando la mejor destreza en el escenario de aquellas bailarinas, de aquellos bailarines. También voy a hacer una connotación y voy a hablar un poco más de lo que es la amplitud como artista. Los hombres también bailan con una cierta diferencia hacia lo que es las mujeres, tanto en lo que es el folclore popular, ¿sí? Y lo que es la danza shows, como el belly dance, como la famosa danza del vientre. Una cosita más que quería contarles para que lo tengan más presente. Nosotros, por ejemplo, en el liceo, en mi partitura, bueno, yo comencé a bailar con lo que es tradicional y después, bueno, los tiempos fueron cambiando y aparecieron los estilos, ¿sí? Muchos estilos de danza, mucha fusión, pero bueno, lo importante para mí es haber conocido y haber aprendido el corazón de esto, la esencia de esta danza. Más adelante incursioné en montones de cosas, pero bueno, esto tenía que seguir, a la gente había que presentarles cosas nuevas, que también me encanta crear en eso, me considero bastante lógico. Me gustaría que ahora vean un video, porque no es un video de mis bailarinas, lo he pedido pero nadie me lo ha acercado, pero van a ver un belly dance, no una danza tradicional vieja antigua, sino un belly dance moderno, con una música moderna, y bueno, para que ustedes puedan captar un poco lo que es la técnica y lo que es la postura de esta danza. En otro momento vamos a hablar de los estilos, viendo diferentes estilos, tanto como tradicionales, como folclóricos y como modernos también, que bueno, también entran en el campo la fusión. Todas esas cositas voy a ir pasándole aquí. Quería comentarles también a mis alumnas que se vayan comunicando conmigo, porque bueno, estoy mandando diferentes paquetes de trabajos en cuanto a bueno, adelantar un poco de lo que es esta cuestión de quedarse en casa y bueno, aparte de tener un entretenimiento y no quedarnos un poco por ahí fríos o detenidos. Sé que hay muchas actividades en los colegios y demás, pero un ratito para bailar estaríamos. Y bueno, y a toda esa gente nueva que se ha notado, bienvenida. También tendrán su parte en todo esto, en donde voy a mandarle lo que es según sus niveles y aceptaciones en la cuestión artística y postural y demás, de lo que vamos a ir hablando en privado con ellos. Los dejo y bueno, la próxima vez estaremos con algo más de esto que es danza y cultura árabe.
sí.